Hola, ¿qué tal amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres y es un gusto estar compartiendo con ustedes en este programa Valora tu vida sin adicciones. Hoy vamos a hablar de un tema que titulamos Sin reparación no hay recuperación. Y como ustedes saben, este es un espacio en donde nosotros hablamos de los 12 pasos, los grupos de autoayuda, todo lo que tiene que ver con este proceso de conocer el acompañamiento, conocer el desarrollo que tenemos a través de los 12 pasos. Para mí es una gran herramienta de recuperación y si tú quieres involucrarte, conocer un poquito más sobre lo que son los 12 pasos, pues te invitamos a que todos los lunes, en algunas ocasiones, nos reunimos a las 7:30 de la noche de manera virtual en la página de 500 metros, es un grupo cerrado, dentro del apostolado del nombre de este programa, Valora tu vida sin adicciones. Es un grupo de autoayuda donde hombres y mujeres con diferentes problemáticas nos reunimos para trabajar en nuestro conocimiento personal, para tener un desarrollo personal, pero sobre todo lo que significan los grupos, autoayuda, aprender a trabajar conmigo mismo. Y pues bueno, dentro de este programa de los 12 pasos y el título del día de hoy vamos a hablar de lo que significa un octavo y noveno paso. Dentro de los 12 pasos de los procesos que se dan, el octavo paso dice, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que causamos. Creo que primero vamos a empezar en porque el noveno paso dice, reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando nuestra acción implicaba un daño mayor para ellos. Pues bueno, hoy vamos a hablar de lo que es reparar los daños. Dentro de reparar el daño hay una gran diferencia entre solo buscar una justificación o excusa de nuestras acciones a directamente llegar con alguien y pedir perdón. Este paso creo que es uno, dentro de todo el proceso de los 12 pasos, de los que cuestan más trabajito. 6, 7, 8, 9... pues yo creo que todos en su etapa nos van enseñando cosas nuevas. Pero este paso directamente habla del aprender a hacernos responsables de los daños que hemos causado. Muchos de nosotros no estamos al 100% conscientes de los daños que hacemos. Inclusive nuestra mente, nuestros filtros mentales, nuestra concepción mental tiende a justificar lo que hacemos. Ejemplos, habrá personas que son infieles, pero justifican su infidelidad por la frialdad de la otra persona, porque la otra persona es amargado, amargada, histérico, histérica, neurótico, neurótica, porque tiene problemas emocionales. Y entonces yo tiendo a justificar mi conducta con lo que veo que tú pudieras ser culpable. Directamente aprender a reparar el daño es aprender a hacernos responsables del daño que hemos causado, sin justificar al otro. Por eso es un proceso de autoconocimiento, porque tenemos que quitarnos toda esta basura emocional y mental que tenemos para aprender a ser honesto. Algo que te demanda este programa es honestidad. Desde el primer paso el programa te dice, admite que tienes un problema, no lo justifiques, no te victimices. No busques otros culpables y tú eres la persona que es la consecuencia de... No, admite que tú tienes un problema. El infiel tendrá que dejar de justificar su infidelidad con el comportamiento del otro. Admite que tú eres el problema. Olvídate si el otro es un detonante o no. Admite que tú tienes un problema de alcohol. Admite que tu conducta es nociva. Admite que eres una neurótica o un neurótico. Pero admítelo tú. Hazte responsable de tu conducta, para que tú empieces a hacer una lista de las personas que has dañado. En este proceso de los 12 pasos, se supone que tú ya pasaste por un cuarto y quinto paso, que el cuarto paso es analizar mi conducta, los orígenes de mi conducta. Yo necesito hacerme consciente por qué actúo como actúo, por qué hice lo que hice, sin justificar a nadie. Esto te va a invitar a hacerte responsable de tus consecuencias. Y entonces cuando tú empiezas a hacer esta lista que menciona aquí, una lista de todas aquellas personas que habías ofendido. Me tocó escuchar una prédica de un pastor, un sacerdote,
que él estaba dentro de su prédica, vaya, y entonces él decía, levanten la mano, ¿quién de ustedes se ha sentido ofendido por alguien? ¿Quién te ha lastimado? Levanta la mano si hay una persona en este momento a la que te haya dañado a ti, que te haya hecho sufrir mucho, que por algún comentario, por alguna acción, por algún comportamiento, tú hayas sufrido por la conducta del otro. Levanten la mano, ¿no? Y levantan todos las manos en donde estaban en el auditorio. Y entonces él dice, imagina que aquí a un lado de esta sala hay otro público en donde le están haciendo la misma pregunta. Y hay una persona levantando la mano por una acción tuya, por una conducta tuya, consciente o no consciente, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que también dañamos a los demás. Generalmente solo nos fijamos en el daño que nos han causado, pero no tenemos el discernimiento y a veces la conciencia de hacer una lista de aquellas personas que nosotros hemos ofendido, que nosotros a través de palabras, acciones, conductas, también hemos ofendido a los demás. Nos encanta que nos pidan perdón a nosotros y que los demás reconozcan que nos han dañado. Pero ¿cuándo lo has hecho tú? ¿Cuándo tú has dado este paso de humildad a veces y de mucha conciencia en donde tú llegues con el otro y le digas, yo te dañé? Esto que yo dije, lo dije con dolo. Esta conducta que tuve, la tuve para lastimarte, por no decir otra palabra. Esta forma en que yo hablé, con sarcasmo, lo hice para herirte. Y estoy consciente con qué intención lo hice. Ese es el proceso de conciencia y discernimiento. Cuando nos empezamos a quitar las máscaras de víctimas y nos empezamos a ser responsables de nuestras conductas. Y aquí la pregunta más importante de este paso es, ¿qué tan dispuesto estás tú a reparar el daño que has causado? Sobre todo yo me iría a una pregunta antes. ¿Qué tan consciente estás tú del daño que has causado? ¿Qué tan honesto eres de reconocer el daño que has causado? El alcohólico no logra ver el daño que le causa a sus hijos, a su esposa. El infiel justifica su infidelidad, pero no se da cuenta que él es el que ha hecho amargada a la otra persona, que él es el que ha apagado el brillo, la luz, la alegría, la vitalidad de la otra persona con su conducta. Cuando llegan a terapia las parejas y tienen una problemática de infidelidad, de adicciones, de cualquier conducta, porque no solo me voy a concentrar en la infidelidad, cuando una esposa está con un alcohólico, cuando un hombre convive con una mujer víctima, depresiva, neurótica, cuando tú estás con una pareja que tiende a tener conductas obsesivas, cuando tienes conviviendo con una persona y se va desgastando la relación, y llegan a terapia y entonces yo los veo y veo lo apagados, lo tristes que se ven algunas de las partes y si no a veces las dos partes. Y generalmente cuando llegan a terapia es culpar al otro. Me dijo, me hizo aquello, el otro, aquello. Y entonces llega un punto en que yo les menciono, pero ¿no te has dado cuenta que para el otro actúe como actúa? Tú eres el que le ha pagado la ilusión, porque no es con la persona que te casaste hace tanto tiempo. Hace tanto tiempo, a ver, descríbeme la persona con la que tú te casaste hace tanto tiempo. Y entonces te describen a alguien totalmente diferente. Era alegre, era una persona divertida, sabía reírse, sabía comunicarse, tenía más libertad sexual, era una persona que no se tomaba tan a pecho las bromas, era alguien, no sé. Y entonces, si tienes tanto tiempo con esta persona, ¿en qué momento empezó a cambiar? Y en ese cambio, ¿qué tanto ha contribuido tu conducta? No esperes, si eres la esposa de un alcohólico, que siga siendo la misma persona antes de que se agravara tu alcoholismo. Convivir con un alcohólico no es grato. Te haces neurótico, te haces amargado, te frustras, te entristeces, te deprimes, te desesperas y tú no te has hecho responsable del daño que causas. Y como consecuencia, mientras no estés consciente del daño que causas, ¿cómo lo vas a reparar? Ni siquiera te has dado cuenta
que tal vez tú eres el detonante para ese entorno del que tú te quejas. Hacer una lista de lo que has dañado es que a conciencia te enfrentes contigo mismo, y creo que este es el punto en donde entra un terapeuta que te ayude a entender lo que tal vez tú no logras ver, lo que tu mente justifica, y en lo que tú eres el epicentro de la devastación o todo lo que significa este torbellino en el entorno. Sé honesto, repara el daño, pero para que puedas saber los daños que has causado, tienes que analizarlos. Y luego viene la otra parte. Yo les digo a muchos, hay una gran diferencia, y hay una frase que a mí me gusta, que dice, si tú pides disculpas, te estás quitando un peso emocional, mas no estás pidiendo perdón. Hay una gran diferencia entre disculparte y pedir perdón. Cuando tú te disculpas, justificas tus acciones, e inclusive puedes culpar al otro. Y siento cierta culpa, pero no hay un cambio de conducta a veces. Inclusive cuando a veces pedimos perdón, no siempre hay cambios de conducta. Y la frase dice así, un perdón sin cambio es manipulación. Porque entonces no se trata este paso de pedir perdón. Muchos creen que llegar y decir perdóname, pues es un paso y se agradece y se siente bien. Pero si tú pides perdón y repites las mismas conductas, eres un mentiroso o eres un manipulador, porque no estás reparando ningún daño. Estás justificando, o te vas a convertir en un gran o una gran cínica o cínico. Porque pedir perdón y no cambiar la conducta es ser un mentiroso. Y creo que es algo que tenemos que hacernos bien conscientes. Reparar el daño no es pedir perdón, no es pararte frente a alguien y decir, perdóname por serte infiel, perdóname por beber, perdóname por haberte golpeado, perdón. Está perfecto que lo reconozcas y pidas perdón, pero si la conducta se sigue repitiendo, tus perdones no valen de nada. No sirve que pidas perdón si sigues repitiendo la misma conducta. Eso no es reparar. Voy a dar un ejemplo. Tengo una persona que él es alcohólico y consume sustancias. Y entonces, cada vez que él bebe y consume sustancias, tiende a ser una persona agresiva con su mujer y sus hijos. Agresivo de buscar pelea, a veces llegar a los jaloneos. Cuando su esposa empieza a tomar terapia, entonces ella dice, voy a marcar distancias, si tú empiezas a beber y te pones agresivo, yo pongo un límite, me aíslo, me alejo, ¿no? Y entonces, pues llegó un momento en que él pedía perdón, pero no dejaba de consumir. Se arrepentía, pedía perdón, lograba la sobriedad un mes y volvía a reincidir en consumir y en sus conductas. Y es a lo que me refiero. Si tú pides perdón y no corriges la conducta, o corriges la conducta mientras se calman las aguas, eres un mentiroso, eres un manipulador. Y llegó un punto en que ella dijo, ¿sabes qué? No corriges la conducta, no cambias, creo que lo más sano es tomar una distancia. Trabaja en tu problema, porque es tu conducta la que nos está afectando y tienes que corregirla. Y entonces me acuerdo que llegó él conmigo y me dijo, oye Rebeca, pero ya le pedí perdón y no me quiere perdonar. Pues es que no cambias la conducta, pero ya le pedí perdón, ella quería que le pidiera perdón. Mi mejor forma de explicarlo fue, a ver, supongamos que tú vas manejando y te chocan en la cajuela de tu carro y te aplastan toda la cajuela. Se baja la persona que te chocó y te dice, perdóname, no lo vuelvo a repetir, de verdad, perdóname, estoy súper arrepentido de lo que te hice, perdóname. ¿Tú qué le dirías? No, está bien, pero no te van a reparar la cajuela se va a quedar así. ¿Qué harías? El golpe está, ¿qué harías? El daño se tiene que reparar, tiene que haber un mecánico, tiene que volver a estar la cajuela en su origen o en su forma original, mejor dicho. El daño se tiene que reparar y el daño no se repara con un pedir perdón. Tienes que ir a un mecánico, tiene que haber un proceso en donde volvamos a retomar la forma original. Eso es reparar el daño. Si yo solo llego y te pido perdón, pero no corrijo
la forma original de la relación, el trato, mi postura, yo soy el padre de familia, yo soy el esposo, yo soy el compañero de vida, yo soy el hombre de casa, yo tengo que tener sobriedad, yo tengo que desarrollar comunicación, empatía, sociabilidad. Si tú no te reparas como ser humano en tu forma original, cuando seas un ser sano, coherente, pensante, lúcido, no sirve que pidas perdón. Es más, ni lo pidas, porque eres un mentiroso o un manipulador. Reparar el daño, y creo que este paso nos lleva a un proceso de conciencia. Si tú no estás dispuesto a reparar el daño, no lo pidas, porque es un proceso que tienes que estar consciente. No tanto reparar el daño en el otro, en ti. El que está fracturado eres tú como persona, le decía yo a este hombre. Y creo que llega un punto en que has pedido perdón mucho tiempo, pero no has corregido tu conducta. Aquí dice que tú vas a reparar el daño y estuviste dispuesto a reparar el daño que causaste. Si tú no estás dispuesto a reparar, no estás en el proceso de dar este paso. Y a lo mejor necesitas regresarte muchos pasos atrás en el proceso del autoconocimiento y de la autoayuda. E inclusive si tú eres la pareja de una persona que no ha reparado daños, es un proceso que tú también tienes que trabajar y tienes que crear cierta conciencia. El otro, hay una parte, hicimos un programa hace tiempo que se llamaba los procesos de cambio, las etapas de cambio de un modelo que se llama Prochaska y Di Clemente. Y en las etapas de cambio se dice que las primeras etapas necesita haber una contemplación del problema. Después viene un proceso de precontemplación y luego buscas la ayuda. Nosotros a veces ni siquiera pasamos estos procesos. El otro no está ni consciente del daño que ha causado, pero va y pide perdón. ¿Cómo lo va a reparar si no está consciente, si no hay un genuino arrepentimiento a través del grado de conciencia? Cuando tú te haces consciente del daño que causas, de verdad, los que en su momento lo han vivido y lo hemos vivido, te duele el alma. No te duele el daño causado. Sientes este peso de decir, yo una vez lo platiqué, en mi etapa loca y juventud a mis 18, dije muchas cosas, tuve muchas conductas que herí a mis padres. Pero en mi proceso de inmadurez y de mi mente, y de mis justificaciones, porque entonces yo me decía, no, yo era así porque no me abrazaron, yo era así porque no me quisieron, yo era así porque no me preferían, yo era así porque me pasó esto de chico, porque me sucedió esto, y justificaba mis acciones. Entonces, el daño que yo les causé a mis padres al desobedecerlos, a desilusionarlos, al causarles ciertas fracturas en su cariño hacia mí, perdón, era justificable por lo que yo decía que yo había vivido en la infancia. Cuando pasa el tiempo y empiezo un proceso terapéutico y empiezo a hacer mi listita de los daños, recordé un acontecimiento cuando yo tendría 18, 19 años. Yo ya tendría como unos, no sé, 25, 30. Y empecé a escribirlo y me llegó ese momento en que yo recordé la cara de mi papá cuando sucedió una situación, su cara de desilusión, su cara de tristeza, su dolor, que como padre se tragó y trataban de apoyarme y comprenderme más. Yo estaba en una etapa muy rebelde y loca. A mis 30 años que empecé a hacer esa lista y que me di cuenta de la desilusión que había causado, del daño que les había causado, del gran amor que me tenían a pesar de ser como era y estar, ese día me puse a llorar. Ese día me hice consciente del daño que les causé. Ese día dije, no puede ser posible que me tengan tanto amor y que yo me haya contado la historia que eran unos malos padres, cuando aguantaron esto. Y empecé con la lista y empecé con un arrepentimiento genuino. A partir de ese día, mi reparación de daño, y lo he dicho en otros programas y juntas, fue entonces querer ser una buena hija,
darles los abrazos que no les di, demostrarles el cariño que no demostré, estar ahí cuando nunca estuve, respetarlos cuando no los respeté, amarlos aunque no me amaran o aunque yo sintiera que no me amaran. Reparar el daño es toda la vida que les debo o todo el daño que yo me causé y les causé. Eso es reparar el daño. Yo a veces se los digo un ejemplo. Cuando hay una situación de infidelidad y vienen y se trabaja y entonces una de las partes dice, ok, estoy consciente del daño que causé, lo quiero reparar, hazte consciente de cuánto tiempo le debes a tu pareja, cuántos abrazos, cuánta vida de calidad, cuánto desperdiciaste en una situación mundana y les debes la vida a tus hijos. ¿Cuánto tiempo estuviste acá y les quitaste tiempo de familia? ¿Cuánto dinero gastaste acá y dejaste a tu familia a veces con situaciones incómodas y críticas? Tengo que hacerme consciente del daño que he causado al otro e inclusive a mí. ¿Cuánta vida te has robado? Repara daños. Por eso el programa de hoy es: sin reparación no puede haber recuperación. Y a veces es este proceso cuando tú vas y te confiesas, que te dicen, ve y pide perdón. Y uno dice, prefiero los Padres Nuestros. Y ese paso de humildad, de arrepentimiento, de conciencia, te libera. Por eso dice, la recuperación se basa en el proceso en el que tú te vas reestructurando. Dentro de este proceso que yo viví cuando hice mi lista, obviamente pues habrá personas que no son daños tan graves, pero habrá algunos que en conciencia dije, a esta persona le pedí dinero, nunca le pagué, a esta persona la ofendí, estoy consciente que a esta persona la traté mal, estoy consciente que jugué con esta persona, todos los daños que yo causé. Y el siguiente paso dice que vas a reparar el daño siempre y cuando sea posible o no causes un daño mayor. ¿Qué significa esto? Que si yo dentro de mi lista en conciencia me di cuenta que hace 20 años o 10 años le robé a alguien, dañé a alguien, ofendí a alguien, a lo mejor ya no voy a estar en contacto con esa persona y a lo mejor no puede ser tan sano que yo le hable a esa persona y le diga, oye, hace 15 años yo te dije esto, hice esto, perdóname. Pues ¿cómo para qué lo haces? Siempre y cuando no causes un daño mayor, o inclusive que si en algún punto yo tengo chavos que estuvieron consumiendo sustancias y que en su momento les robaron a sus padres y que llegan y les dicen, bueno, Rebe, yo quiero reparar el daño, pero ¿cómo voy a llegar a decirles, bueno, te robé, perdóname? O sea, pues no, porque vas a causar un daño mayor. Si ellos saben o no saben, no tiene caso que lo repares directamente así. Que lo repares indirectamente o que tú llegues, les des una colaboración, que si tú lo quieres afrontar, dilo y te liberará, pero que tengas este acompañamiento terapéutico y espiritual, diría yo, que te ayude a discernir si reparar el daño no causa un daño mayor. Porque tiene que haber un equilibrio. Ejemplo, si yo le fui infiel a mi pareja y quiero reparar el daño y quiero llegar y pedir perdón porque estoy arrepentido, pero llego y te digo, perdóname porque te fui infiel, pues lejos de reparar el daño creo que vas a causar un daño mayor. Y me ha sucedido en diferentes ocasiones que una persona no tenía la noción cuando lo fue y llega y me lo dice y a partir de ahí se detona una crisis. Entonces, esto requiere un discernimiento y un acompañamiento. Requiere mucha conciencia, que habrá momentos que sí necesitas hablarle a alguien y decir, perdóname, yo te dañé de esta forma, estoy consciente, perdóname. Es un proceso mío, necesito decirte que ya sé que te dañé. Y que en su momento te irá liberando poco a poco. Lo más importante que tienes que empezar a ser consciente, y creo que la primera lista que tenemos que hacer, es identificar el daño que nos hemos causado a nosotros mismos, el que nos hemos permitido a nosotros mismos, y es reparar ese daño en nosotros, para que entonces te vayas reestructurando como ser humano, para que en un punto empieces a ser libre, empieces a dejar de cargar nuestras cadenas, nuestras culpas, nuestros sentimientos de pesar que tenemos con los demás.
Directamente ese es el proceso de reparar el daño. Y creo que dentro de todo el jugoso material que nos dan los 12 pasos, estos 2 pasos, el 8º y el 9º, son una verdadera joya. Y muchos se los brincan, porque este paso habla directamente de la disposición que tenemos a pedir perdón y a perdonarnos. Y sobre todo, este proceso de hacernos conscientes que si vamos a dar ese paso es porque vamos a cambiar nuestras conductas, vamos a corregir todo aquello que hemos fallado, todo aquello que nos hemos permitido dañarnos, mancharnos, desgastarnos como seres humanos. Y parte de la reparación de daños, creo yo, o en este proceso de pedir perdón, tenemos que aprender a desarrollar esta parte espiritual. Voy a leer unas partes que creo que para mí este libro es una joya. Obviamente el libro está súper viejito, lo he recomendado muchas veces, que se llama Sube conmigo, del padre Ignacio Larrañaga, en donde él habla como todo este proceso de aprender a estar o ser libres. El libro a mí me parece muy bueno, la verdad, pero me voy a basar en estos pequeños que hablan para aprender el proceso del perdón o liberarnos. Y entonces él dice, para ser libre es necesario aprender a amar. Nuestras desgracias provienen del hecho de que nosotros estamos atados a muchas cosas. Toda libertad se obtiene cortando una atadura. Si estoy atado a una cadena o a una pared, necesito desligarme conscientemente de esa cadena para sentirme liberada. Y entonces aquí la pregunta es, ¿quién te sujeta? ¿Quién es el sujeto? ¿A quién pertenece la cadena que tú estás cargando? ¿A quién le diste la llave o el cerrojo o el candado que te impide liberarte? Porque a veces, yo lo decía hace poco en una plática que me tocó dar en Valora, todos queremos ser libres, pero nadie quiere soltar sus cadenas. Todos queremos ser libres, pero no muy pocos están dispuestos a renunciar a esas conductas que te atan. El alcohólico quiere ser libre, pero no quiere dejar de beber. El infiel quiere dejar de sufrir o quiere dejar esas conductas, pero no está dispuesto a dejar los placeres. El neurótico quiere vivir en paz, pero no quiere aprender o no sabe cómo controlar su ira, su enojo, su frustración. Todos queremos ser libres. Todos queremos vivir este proceso de recuperarnos, de restaurarnos, de ser criaturas nuevas. Pero entonces aquí dice el padre Larrañaga, ¿quién te tiene atado a esa cadena? Porque a lo mejor tú, en tu parte inconsciente, te autosaboteas y le has dado la llave de tu cadena a una conducta, a una persona, a una situación. A ti te corresponde liberarte de ahí. A ti te corresponde cortar esas cadenas. Y para cortar esas cadenas, entonces tienes que vivir el proceso del perdón y la reparación del daño. Reparar el daño significa cambiar, recuperación. Por eso el programa de hoy, lo insisto, sin reparación no hay recuperación. El padre Larrañaga nos dice, necesitamos paz para poder amar y hay cosas que nos roban la paz. Están en 2 polos, la paz y la guerra, la resistencia y la adhesión. Para obtener y mantener paz interior se abre nuestra vía hacia la sabiduría, que se resume en estos principios. Puedes cambiar algo, cámbialo. No puedes alterar o cambiar algo, déjalo. Si fuésemos aplicando esto en cada momento de nuestras vidas, no estaríamos atados a energías o a situaciones que nos permiten avanzar. Se sufre mucho porque se resiste mucho, comenzando por detalles exteriores, situaciones ajenas a nosotros. Y repito lo que dice el padre Larrañaga. Hay una situación que te incomoda en tu vida, cuestiónate. ¿Puedes cambiar algo? Cámbialo.
Y la pregunta creo que nos hacen en todos los grupos de autoayuda es, ¿qué tan dispuesto estás para ser tú, para cambiar tu vida? En este punto de la recuperación se acabaron las justificaciones, se acabaron las culpas, se acabó el victimismo. Hazte responsable de tu vida. ¿Quieres una vida diferente? Repárate, repárala. Deja de victimizarte. Hazte responsable. Habrá otras personas que nos han dañado y nunca van a reparar el daño en nosotros. Habrá personas que te lastimaron y nunca te van a pedir perdón. A ti te corresponde repararte, a ti te corresponde sanar. Tú corta la cadena que vienes arrastrando. Hay personas que llegamos a un punto de terapia, y me incluyo hace años, que no avanzábamos porque esperabas el perdón de alguien. Que el otro llegara y reconociera que te dañó, que jugó contigo, que te lastimó, que no te valoró, que te hirió. Y tú no puedes avanzar porque estás esperando que llegue otro a pedirte el perdón que tú esperas. Y este paso creo que también aplica. Si el otro no repara el daño contigo, tú tienes que repararte. Es tu responsabilidad. Quiérete, cuídate, sana, repárate. Porque entonces, como dice el Padre, cámbialo. Y si no puede cambiar la situación, suéltalo. Si el otro no tiene si el otro no ha tocado fondo, si el otro no se ha hecho consciente, si el otro nunca va a llegar por el momento a pedirte perdón y reparar el daño, suéltalo. Trabájalo. Y entonces en un proceso terapéutico, perdónalo aunque no te lo haya dicho. Pero deja de cargar una cadena que a lo mejor vienes arrastrando y que no te corresponde. Porque entonces, dice el Padre, a mí este libro, se los digo, me parece una joya. Dice, acepta con paz el hecho de no ser aceptado por otros. Acepta con paz el hecho de querer ser humilde y a veces no poder. El hecho de no ser como nosotros a veces quisiéramos. Acepta con paz el hecho de que con grandes esfuerzos a veces conseguimos pequeños resultados. Y el hecho de que a la marcha hacia la perfección a veces es lenta, a veces es pecada. Acepta con paz el hecho de tu condición pecadora y la de otras. El hecho de que a veces quisiéramos hacer lo correcto y no podemos, diría San Pablo. ¿Esto cómo puede mejorarnos? Nos transforma. Cuando dejas de cargar, dejas de soportar. Y cuando tu carga, se va haciendo más ligera, empiezas a tener crecimiento. Cuando te quitas todas estas cargas de víctima, cargas de sufrimiento, cargas de culpabilidad, mientras tú no repares daños, tú sigues teniendo este peso de lo que hiciste hace tiempo y que sientes culpa. Y entonces es tan liberador. Creo que por eso es el proceso de los pasos del cuarto y quinto paso, porque es tan liberador llegar con alguien y decir, perdóname, yo te dañé hace tiempo. Si son temas delicados, trabájalos en terapia, no tienes que hacerlo directamente con la persona. Puede ser que la persona que te dañó ya se murió o la persona que tú dañaste ya ni existe, no tienes contacto con él, pero necesitas quitarte esa carga. Y entonces, dentro de lo que nos dice el Padre Larrañaga, creo que es esa cuestión. Aprendamos a ser personas libres. Aprendamos a dejar de cargar lo que no nos corresponde. Es nuestro desarrollo, creo yo, y es un poco nuestro llamado. Diría el Papa Francisco en una de sus últimas encíclicas, estamos llamados a la santidad, estamos llamados a ser personas libres. Jesús murió por nosotros, Dios nos hizo únicos, irrepetibles, libres, salvos. Mientras tú no cortes esas cadenas y mientras no estés dispuesto a dar este paso, o estos dos pasos que creo que son de los más importantes dentro del proceso de la recuperación, no habrá crecimiento. Y también tenemos que estar bien conscientes que la reparación es primero con nosotros. No permitas que los demás te sigan dañando con sus conductas inconscientes. El alcohólico, el infiel, el obsesivo, el celoso, son conductas del otro que hay que aprender a separar. Pero yo necesito sanar, soltarlo,
tengo que hacer responsable al otro de sus conductas y tengo que trabajar en sanar yo como persona, porque esto nos llevará a los siguientes pasos, que creo que serán programas que haremos más adelante, en donde nosotros hablaremos de un 11º paso, que el 10º paso habla un poco de cómo trabajar los resentimientos. Primero es el perdón, y yo te puedo perdonar, pero si yo no sé cómo soltar el perdón dentro de mí y sigo rascándole a la herida, puedo llegar al resentimiento. Y el resentimiento es el venenito que no nos deja liberarnos. Y luego llegamos a uno de los pasos más maravillosos del programa, el 11º paso. Porque el 11º paso habla que a través de la oración y la meditación, lo voy a leer tal cual, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza de cumplirlo. No siempre los pasos se llevan en orden. No siempre vas a hacer un primer paso, un segundo paso, un tercer paso, un cuarto, y vas a terminar los 12 pasos. Porque el proceso de autoconocimiento, el proceso y el camino a la recuperación, a veces nos va a traer de un primer paso a un 11º, y luego un cuarto, y luego un sexto, y luego un segundo o tercero, y luego vas a llegar al 11 otra vez, o al 12, porque es un trabajo, yo creo que abarca todas las dimensiones del ser humano, y según el proceso personal irás viviendo los pasos, que creo que en el momento los aplicamos todos los pasos son vivibles y a veces todos van en conjunto. A mí me toca personas que vienen, que desconocen los 12 pasos y empezamos a explicarlos y en su conducta y vivencias le digo, este es un primer paso, esto que viviste es un 5º paso, esto que estás haciendo es un 7º paso, trabajar con tus defectos de carácter, esto que estás haciendo es un 3er paso, soltar. Porque el 3er paso nos dice que nosotros tenemos que dejar nuestra vida en manos de Dios. Quitarte las cadenas es soltar, dejar de tener apegos emocionales, mentales y a veces hasta físicos. No nos sabemos separar del otro. Cuando tú poco a poco vas practicando, este programa de recuperación, empiezas a encontrar una visión diferente de vida, libertad, estabilidad. A mí me encanta cuando conocí los 12 pasos, que la frase que decían que es un programa ego reductor. Me ayuda a controlar mi ego, mis emociones, me da claridad mental, me va quitando muchas cadenas, muchas adherencias, muchas conductas y me va transformando en un ser humano diferente. Me va encontrando con Dios. Me va dando el proceso en donde me desprendo de mí y me gusta trabajar con otros. Es una joya, los 12 pasos, y si no los conoces, yo te invitaría a que les des una ojeadita y los busques. Los 12 pasos de AA, hay 12 pasos de grupos de codependientes anónimos, de Al-Anon, de Alatín, de neuróticos anónimos. Es un esquema perfecto que lo han adaptado a algunas agrupaciones dependiendo de la problemática que quieren trabajar. Pero creo que hoy en día, un poco para concluir y antes de despedirnos, yo te invito a que te hagas consciente que sin reparación no hay recuperación. Reparar el daño significa corregir conductas, pedir perdón. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer para dar estos pasos? Nos despedimos, nos encontramos recordando que los pasos no se pueden dar solo humanamente posibles. Por eso la ayuda es integral. Hay que trabajar con nuestra parte emocional, con nuestra parte mental, pero necesitamos la dimensión espiritual. Yo puedo leer muchos libros del perdón, pero el paso para dar el perdón, pedir perdón y otorgar el perdón es una dimensión espiritual. Y si yo estoy espiritualmente pobre, humanamente no me va a alcanzar. Cálale. Pero no alcanza siempre, porque nuestra mente humana se apega a la carne, se apega a los instintos, se apega a los impulsos. Otorgar el perdón humano suena bien bonito, sí, te perdono, no pasa nada, pero cuando no lo sabes otorgar en esta dimensión de equilibrio humano-espiritual, entonces el perdón otorgado y no cedido o concedido
se convierte en ruido mental y se convierte en resentimiento, que creo que será un próximo programa que nosotros haremos. Mi nombre es Rebe Torres, me despido, estamos en contacto aquí en Valora Radio todos los viernes y todos los lunes en nuestro grupo de autoayuda. Si tú quieres la información de cómo integrarte al grupo, mándanos un mensajito o aquí en los comentarios, ahorita les pongo la liga. Lunes 7:30 de la noche de forma virtual, desde donde tú te encuentres puedes participar. Mi nombre es Rebe Torres, hasta luego.